cómo la escuela le sirve al Estado para reforzar desigualdades sociales existentes, lejos de ser un factor de igualación social o de que brinde posibilidades de igualdad, o por lo menos de acceso a, ¿sí?, sea a continuar los estudios, a poder, digamos, adquirir esas competencias o herramientas teóricas que le permiten desempeñarse en forma autónoma, libre, y son cosas que, digo, nos empiezan a mostrar las teorías crítico-transformativas, si no, no estaríamos discutiendo, ni yo estaría tampoco armando todo un discurso donde les digo, ustedes piensen, usen el conocimiento, anímense a mirar sus trayectorias escolares y de vida como objeto de estudio, ¿sí? La idea es que ustedes puedan utilizar todo este conocimiento para empezar a identificar y decir, yo creo que me formé en un modelo tradicional, porque nunca se contempló a nosotros, o a mí, y o sea, en mi rol como estudiante, nunca tuve un protagonismo, nunca tuve la posibilidad de plantear una duda, o no tuve libertad de construir un concepto sobre alguna idea a partir de lo que se proponía, ¿sí? Que a veces en las contraargumentaciones, como actividad en el mismo debate, muchas veces eso también ayuda a poder construir o invitar a construir el conocimiento, que es lo que empiezan a potenciar, o se empieza a potenciar desde las teorías crítico-transformativas. Si partimos de la base y del nombre, ya hay algo que, ¿se acuerdan que les dije que una pregunta de examen es por qué reciben esos nombres las teorías? Y si hoy lo miran, después de haber leído algunos documentos o haber tenido la posibilidad de interpretarlas de alguna manera, los nombres ya nos dicen mucho de este grupo de teorías. Es decir, hacia dónde apunta esa escuela, o esa función que va a cumplir la escuela, o esa proyección de la educación dentro de una sociedad determinada. Yo voy a compartir pantalla para que vayamos tocando algunos temas, por lo menos nodales, dentro de lo que es este grupo de teorías, y los voy escuchando a ver cómo les fue respecto a algunos temas. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Muy bien. Díganme si se ve, ya voy a poner acá para que se vea más grandecito. Sí se ve. Buenísimo. Sí, profe, sí se ve. Ahí está. En realidad, lo que yo quiero es poner esto más... ¿Ahí se ve más grande o no? No, igual. Se ve igual. Bueno. Ahora vamos a ver Sí, si lo se puedo... lee. Sí se lee, profe, ¿no? ¿Se lee? Bueno, Sí, sí, si ahí sí. se lee, Sí. si se lee bien, lo dejo para que les siga viendo las caritas, porque si no después yo no los veo. Fíjense que lo primero, bueno, en realidad, miren que, acá está. Bueno, vamos a partir de esta diapositiva, que lo que estoy consignando, ahí lo amplié, ahí lo ven, ¿sí? Sí. Esto que ustedes están leyendo, y que lo pueden haber encontrado en el documento que les compartí yo, ¿sí?, tiene que ver con lo que se consideraría, o podríamos decir, como esos principios básicos de estas teorías, ¿sí? Y acá, en relación al primero, ¿sí?, la educación, esto de entender que la educación está condicionada por un contexto político, histórico, social y económico determinado. ¿Les suena a algo que ya hayamos trabajado, esta idea? Sí, a los conceptos que maneja la teoría crítica reproductivista. Bien. Definitivamente, fíjense el término teorías críticas. Si nosotros nos remitimos, si alguno se acuerda, era esto. Tenemos teorías no críticas y las teorías críticas. En este caso, comparten con las teorías críticas entender esa relación entre la educación, ¿sí?, condicionada por un contexto en particular.
Ese es el primer gran, digamos, principio que rige tanto para las teorías crítico-reproductivistas como para las transformativas. Pero es acá donde ustedes tienen en los dos principios restantes lo que sería la base de las teorías crítico-transformativas. Primero, reconocer que la educación está condicionada por un contexto es entender que la educación como fenómeno, como una práctica social, humana, compleja, justamente porque se reconoce que este hacer o estas prácticas, este hacer, digo, y interactuar con otros, se dan en contextos específicos y nunca en soledad. Entonces, la posibilidad de que algo sea fijo y que, digamos, se mantenga neutral o aislado de dónde se desarrolla y con quién se desarrolla, sería ingenuo, ¿sí? Porque definitivamente eso es lo que demuestra, lo mismo que está, el ejemplo es lo que estamos haciendo nosotros. Como hoy estamos tratando de dar continuidad al cursado de las distintas asignaturas que ustedes tienen en este nivel de formación, ¿sí? Y cómo se van adecuando en función de las posibilidades, condiciones, deseos, porque quizás a mí me gustaría hacer muchas otras cosas y sin embargo, por desconocimiento, por tiempo o por lo que fuere, digamos, hay formas específicas en las que estamos haciendo este ida y vuelta o estamos desencadenando estos procesos de enseñanza y de aprendizaje. Pero no queda ajeno, de hecho, comentaba hace unos minutitos, me desconecté de otra clase, y fue creo que la única clase hasta el momento que pude tener con normalidad en el día de hoy, porque desde hoy temprano colapsó todo, dicen que colapsó Gmail, no sé. Entonces se cortó varias veces, y en el caso de residentes que defienden prácticamente su profesión, porque se reciben la mayoría con eso, no pudieron completar en el día de hoy. ¿Sería justo si yo les digo que tienen desaprobada la clase porque no la pudieron completar? ¿Sería justo? No. Yo les cuento, según No. reglamento, si no se cumple con lo que estaba previsto para la clase del día, ellos desaprueban la clase. Eso para que ustedes sepan. Eso dice el reglamento de práctica. Ellos tienen que poder poder cumplir con una planificación prevista y poder dar una clase, dictarla en función de lo que tenía previsto. ¿Sería justo si yo los desapruebo? Sería triste. Yo pregunto, ¿sería justo si yo los desapruebo? No. No. Sí, sería. No, No. no, porque Quiero que defiendan esa postura. clase, fue por causas ajenas a usted, a la clase y a ellos, digamos, fue por problemas de conectividad. Es como que, por ejemplo, si en una clase presencial hubo un incendio y todos se tienen que ir y dicen, bueno chicos, no desaprueban, porque no completaron la clase, pero fue por Hay alguien que factores dijo que externos sí, a que la sería clase. justo. ¿Me Sí, podría decir sería por qué? justo, profe. Sí, porque usted ya está. Ustedes vayan diciéndome quién Virginia habla, algunas vocecitas me acuerdo, Tamara. otras no, porque no los estoy viendo. Sí, Sí, Tamara. Tamara. Yo decía que sí me parece justo, o sea, no digo que esté de acuerdo, pero es justo porque eso es lo que dice el reglamento y usted se puede guiar con respecto a eso. Bien. Acá tenemos dos posturas. Por un lado, Lucas decía que no, porque hay un condicionante externo, pero que está determinando que no se desarrolle la clase con normalidad, y Tamara me dice que sería justo Bien, ahí si yo digo que está debería de desaprobada, porque el reglamento establece eso. Para mí Claro, tampoco. ya dependería de usted. Y depende de los chicos, digo, ay, esperen que se me acaba de colar mi niño. Ay, ¿se dejó de compartir? Sí, sí, Puede compartir, profe. sí. Ay, bueno, no sé qué pasó acá porque ni siquiera me aparece. Dale acá. ¿Ahí se ve o no? Sí, Bien. profe. Sí se ve. Bueno, Sí. ¿qué pasaría ahí? Esto es un poco, ¿saben a qué me remonta? Me remonta un poco a esto que discutíamos en algún momento en relación a pensar en igualdad de posibilidades o igualdad de condiciones.
Y ahí van a decir, la profe está derrapando. Profe, yo creo Erika. que sí, creo que tiene que ver, digamos, usted como docente tendría que conocer al grupo con el que trabaja, teniendo en cuenta las posibilidades de cada uno. Digo, además de las particularidades, pensemos en un contexto específico. Fíjense la igualdad, está bien lo que decís. Eso es empezar a reconocer que las prácticas no pueden darse en forma descontextualizada, que sería un poco yo querer remitirme exclusivamente al reglamento de prácticas. Fíjense, estamos hablando de práctica. Si yo entiendo que la práctica la puedo circunscribir en el plano de lo ideal o sujetarla, ¿sí?, a la práctica, pero desde la teoría, sería controversial y paradójico. La práctica es la práctica, ¿sí? Y es uno de los ejes que vamos a analizar dentro de las teorías crítico-transformativas. Se habrán encontrado con esa dialéctica teoría-práctica, ¿sí? Tiene que ver un poco con esto de concebir a la educación o esa práctica, y en este caso las prácticas de enseñanza, las prácticas de aprendizaje, que no pueden ser descontextualizadas. Sería injusto quizás, que yo desapruebe, pero depende de quién lo mire. Si yo me paro, ¿sí?, y acá es donde viene la importancia de poder reconocer esos aspectos básicos y fundamentales de cada teoría. Si yo me paro desde las teorías no críticas, ¿sí?, si yo no entiendo que el contexto pueda incidir o pueda condicionar esas prácticas, entonces mi mirada la tiene que dar como sea la clase. Pero estaría posicionándome desde unas teorías que son no críticas, que no entienden que la educación se pueda modificar o se pueda alterar, ¿sí?, por un contexto, por una particularidad del contexto. ¿Se entiende esto? Y ahí ya partimos de una base. ¿Qué entiendo yo por la educación? ¿Sí? ¿Qué lugar ocupa la educación en una sociedad? ¿Hasta ahí vamos? Sí, Sí, profe. Bien. Entonces, podríamos seguir cuestionando si es justo o no, siempre y cuando aclarar desde dónde me posiciono para establecer si es justo o no. Si yo me posiciono dentro de las teorías crítico-transformativas, debería poder entender que es un condicionante, como decía Lucas, externo, pero que incide. Hoy, donde la virtualidad pasó a ser desde hace un par de semanas nuevamente la modalidad exclusiva en la continuidad escolar, yo no podría estar siendo justa si no entiendo qué puede pasar. Y de hecho le pasó hoy a una practicante, con toda la angustia que generó no poder concluir la clase, ¿sí? Entonces fíjense que las respuestas o las posibilidades que esta misma modalidad da puede llegar a resolverse. En este caso la practicante lo que hizo fue grabar, ¿sí?, lo que era la terminación de la explicación de un práctico de laboratorio y lo compartió, ¿sí? O sea, si bien eso estaba, terminó de armar como una explicación. Entonces, digo, miren si no es importante este criterio y cómo cambia en función de hacer una simple interpretación a comprender, como uno de los principios que ustedes están observando ahí, que es lo que le pasó a las teorías crítico-reproductivistas. No bastaría con que nos quedemos en ese lugar. Ustedes como futuros docentes, y acá es algo que si lo pudieron identificar, buenísimo, si no, empecemos a reconocerlo, es que si nosotros nos quedamos en, uy, mira lo que está pasando, y hasta lo pueden trasladar a su vida personal, digo, a las decisiones o acciones que nosotros tomamos, o cuando decimos, ay, la verdad que esto que está pasando, no me angustia tanto, no me gusta, y uno se queda en ese lugar de que no me gusta lo que veo, no me gusta lo que está pasando. Pero no nos preguntamos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puedo hacer para modificar esa situación? Y ese es el tercero que ustedes tienen ahí, que habla de que no bastaría solo con develar, esto de mostrar, bueno, qué es lo que está pasando efectivamente, esta sensación que decía Lucas de que, bueno, que todos somos oprimidos. Y en algún punto sí, pero en realidad el simple hecho de poder darnos cuenta ya habilita la posibilidad de que algo se haga al respecto para salir de ese lugar en el que estamos, ¿sí?
Que hay muchas veces que esa opresión en realidad, que es lo que nos mostraban los mecanismos de legitimación, en realidad no es que yo no me considero oprimida, simplemente que formo parte de un sistema, ya empiezo a dar la mano. Formamos parte de un sistema donde tenemos que ir acatando algunas normas, y en esas normas quedamos sujetos a esto que se va legitimando, que se va aceptando pasivamente, porque está establecido por ley, que no quiere decir después cómo vamos haciendo en la práctica nosotros para ir dándole sentido, significado, que eso sí lo hacemos desde nuestro lugar. Y para eso, nombro el último y empiezo a dar la palabra. El segundo que ustedes ahí leen, el segundo principio sería, o de las ideas básicas, tiene que ver justamente con que salir de esta crítica únicamente, o de este mostrar cómo son las prácticas, o qué es lo que sucede, o cuando uno problematiza una situación en particular, es entender que el simple hecho de poder mostrar cómo es una práctica, o si hay alguna problemática que uno la quiere empezar justamente a encuadrar y a plantear, es lo que nos da la posibilidad de darnos cuenta que si algo está pasando e identificamos por qué está pasando, quizás nos abre la posibilidad, a partir de ese conocimiento, de también tomar cartas en el asunto y tomar decisiones que nos lleven a poder modificar, cambiar, transformar o mejorar esa situación en particular. Estaban levantando la manito, ahí quiero ver quién levantó primero para que no me mate. Si no, ustedes, Miguel. Yo había levantado. No se Sí. peleen. No sé si está Jessica primero, ¿no? Dale, Jessica, empezá vos entonces. Bueno, yo, cuando usted puso el ejemplo de que estaba dando una clase y que si era justo o injusto aprobar o desaprobar a la alumna, yo creo que el reglamento está hecho en base a otro contexto, no al que estamos atravesando ahora. Entonces, a lo mejor era justo en lo que es ideal, pero injusto en lo que es real, que es el contexto que estamos viviendo ahora. Eso quería decir nada más. No, y es válido porque, para que ustedes sepan, definitivamente, yo cuando empiezo a trabajar en residencias docentes, hace varios años, me encuentro con esto, con reglamentos que eran como muy academicistas, que efectivamente daban cuenta de un posicionamiento, ¿sí? Y esto, a ver, estos principios que estoy nombrando son principios que los únicos que tienen la posibilidad de, como diciendo, de tomar cartas en el asunto y hacer eco, mella, huella de usar el conocimiento o de proponer el conocimiento como herramienta para mejora, cambio o transformación de un contexto más inmediato, o hablar de esta conciencia social, ya vamos a ver qué es un poco, pero tiene que ver con el lugar protagónico que adquiere el docente, ¿sí? en estos procesos de formación. En tanto, tengo la posibilidad no solo de demostrar, sino de demostrar y poner en la práctica o en acción esta idea de, bueno, a ver, no es solo que yo lo diga, sino que lo demuestre. Y es lo que estaría pasando. Si alguno de ustedes me dice, profe, disculpe, yo le digo, bueno, hoy la asistencia de hoy tiene carácter evaluativo. ¿Sería justo que yo plantee eso? Arranqué la clase hoy diciendo que justamente hoy fue un día caótico. Desde la semana pasada viene siendo así como está colapsado el sistema. Pero particularmente hoy fue más de media hora que quedó todo tildado. Yo no pude acceder a ninguna clase, a ningún espacio, ni de los cursos que yo estaba haciendo, nada, probando. Entonces, digo, podría pasar ahora. Digo, hay una responsabilidad, obviamente, que uno deposita en ustedes, de entender que son adultos, de que no están porque no pueden, pero también está la opción de que puedan no estar porque no quieren, no les resulta interesante, porque no, yo como no la veo ni cuadrada la pedagogía, ¿para qué voy a estar? ¿Sí? Entonces digo, hay muchas lecturas, total le digo que no me puede conectar y suficiente. ¿Se entiende? Las lecturas están, Sí. yo me quedo con que en realidad el que no estuvo es porque no puede, sea porque está trabajando, sea porque tiene problemas de conectividad,
porque la casa está justo colapsada porque hay mucha gente y no es factible que pueda escuchar tranquila. Hay muchas opciones, por eso estoy como un poco enojada de que no poder grabar la clase, pero ¿se entiende esto? Digo, entonces sí es válido, Jessica, entender esto, que también es importante poder establecer esos criterios a partir de los cuales, y para tranquilizar a ustedes, yo a mis estudiantes no los estoy matando, uno está acompañando de la mejor manera posible y se va sugiriendo cómo poder salvar una clase, esto de siempre tener un plan B, entonces, ¿qué pasa si se corta la conectividad? ¿Qué pasa si los chicos no participan? Digo, hay muchas opciones que se van analizando y que van contemplando esa contextualidad que hace que uno pueda transitar exitosamente, en este caso, sus prácticas, ¿sí?, de residencia. Así que bueno, ¿te ayuda? Miguel. ¿Cómo está, profe? Buenas tardes. Lucas ya abandonó. Sí, ¿cómo está, Miguel? Diga. No, es que se me cortó la llamada, disculpe. No, no hay problema. Después seguimos entonces, Lucas, con vos. Bueno, mi comentario era, digamos, con respecto a la primera tilde que tenemos en la pantalla. Dice que la educación no debe estar separada de la realidad sociocultural, digamos, del contexto en que está inmersa la escuela. Por ello, eso me pone a pensar, ¿qué hace un docente cuando se encuentra en un contexto sociocultural con diferentes problemáticas? Baja el nivel de exigencia, tiene un grado de tolerancia, pero eso a su vez con el tiempo también impacta negativamente en el chico que la va piloteando, o sea, los docentes o la escuela permite por el contexto que el chico la vaya piloteando, digamos. Entonces de pronto el chico termina el secundario ahí, piloteándola a la carrera, y después tiene que ir a la facultad o después quiere hacer un terciario, y ahí yo creo que sí se vería el impacto, digamos, de su falta de preparación ideal, digamos, como para poder entrar en el nivel superior. Mirá lo que vos estás diciendo, Miguel. No sé si alguno pudo completar la lectura para mañana de lo que les había sugerido para problemáticas de la educación secundaria. Para aquellos que están asustados porque todo está relacionado con todo, yo les cuento que sí, es inevitable. Yo, en las lecturas más nuevas, estamos hablando de lecturas de escritos sobre el 2020, en lo que avisoró lo que era la pandemia, y lecturas sobre pospandemia de especialistas en educación. Y esto que vos estás planteando, Miguel, es un problema que lleva años y que remite a lo que es el vaciamiento de contenidos que se han detectado, yo digo, en los últimos años y con mucha fuerza, sobre todo en lo que es la escuela secundaria, ¿sí? Como un nivel, digamos, muy crítico, por decirlo de alguna manera, en tanto que la escuela secundaria es ese tránsito no solo por la edad de los chicos, donde hay toda una definición y construcción, digamos, de la identidad, de la autonomía, de la cuestión de género. Digo, hay muchas cosas que se ponen en juego, además de los cambios físicos propios, que generan mucha crisis en esa franja etaria, sino que tiene que ver con el desarrollo de ese sujeto autónomo y en qué condiciones, digo, con qué herramientas, con qué competencias, y es un poco, yo comparto lo que vos decís, Miguel. Definitivamente es muy difícil hoy lidiar con unas exigencias en la formalidad que tienen que ver con poder mantener la contención, el vínculo, el apego, a través de la flexibilidad por sobre lo curricular. Es decir, se pondera lo social por sobre lo pedagógico y didáctico. Y eso hace muy difícil la tarea del docente, y es un desafío enorme cómo logro desarrollar algunas competencias que se consideran mínimas, básicas o necesarias en estas condiciones, no sé si descuidando o relegando algo que por base también se consideran esenciales, y no son caprichosos los contenidos, ¿sí?
sino que tienen en su esencia justamente poder darles la posibilidad de desarrollar aquellas herramientas, se llaman competencias técnicas cuando hablamos de conocimiento, pero es a partir de ese conocimiento o ese contenido conceptual que uno puede desarrollar quizás la capacidad de interpretar, cuando hablamos de esta lectura comprensiva, me acuerdo el jueves que hay una de las compañeras que dijo, profe, no todos estamos en las mismas condiciones de interpretar una consigna con éxito, y eso muchas veces también garantiza el éxito del avance en los procesos de aprendizaje, y uno no queda exento. Lo que pasa es que estamos hablando de educación superior, donde cada vez se va reduciendo aún más la posibilidad de desarrollar una competencia que ya debería haber estado instalada quizás en cada sujeto. No sé si un poco responde, Miguel, a lo que vas diciendo, pero esta pandemia, lejos de poder atender esas cuestiones, reforzó aún más problemáticas que ya están presentes, por lo menos en lo que es la escolaridad, no solo en todos los niveles afectó, pero en lo que es la escolaridad, digamos, secundaria, impresionante lo que vienen planteando los estudios que se vienen haciendo hasta el momento, y tiene que ver con eso. Y lo otro, disculpe, con respecto al último punto, no sé si se escucha. Sí. Con respecto al último punto, digamos, habla, digamos, de que no solamente el docente tiene que tener la capacidad de identificar o de descubrir la realidad sociocultural en donde están las clases, sino que cuando él lo plantee en sus superiores o en su hogar o con sus pares, en realidad, después de ese discurso que conocemos mucho, digamos, que está instalado casi en todos lados, pueda plantear qué es capaz de hacer para transformar eso. Qué variante ofrece, qué idea, qué proyecto, digamos, para poder luchar contra esa desigualdad, digamos, que se instalan especialmente en los espacios de la periferia, en donde yo planteaba también el otro día de que como un chico que sale de una escuela, por ejemplo, una primaria, del lugar donde yo vivo, no podría ingresar al gimnasio, por ejemplo. Lo que vos estás planteando definitivamente muestra lo que es la proyección que uno puede tener partiendo de esta idea de que el conocimiento como esa herramienta de poder y como esa instancia de liberación de que permite generar mejoras, y digo, no lo pensemos solamente en el sistema educativo, piensen en esto de yo tengo la herramienta que es el conocimiento, y eso ustedes lo utilizan o lo aplican en cualquier contexto o ámbito en que les toque desenvolverse. Esto es lo que está planteando Miguel, y que es válido y que lo tienen que tener presente, ¿sí? Ese es como el punto de partida hacia. Y respecto a lo que vos decís, Miguel, es como, a ver, hay un documento muy lindo, ya lo voy a compartir, que tiene que ver con esta posibilidad de torcer destinos, y cómo el gran responsable de eso es un docente que lo que hace es dar la posibilidad de, y a veces es simplemente motivación. Yo, no sé, imaginándome estas anécdotas que van compartiendo de un estudiante rindiendo examen en la puerta de su casa porque el profe fue y lo grabaron, ¿sí? Porque no podía conectarse y no querían dejarle la posibilidad de que rinda su última materia. Digo, hay muchos casos que son valorables, y con esas pequeñas cosas uno va demostrando cómo se pueden generar cambios. Digo, lo doy así como más ejemplificador, pero hay millones de ejemplos, quizás en pequeña escala, pero que tienen la idea de impactar. El simple hecho de que impacten a alguien ya va siendo... ¿Alguno vio Cadena de Favores? ¿La película? No. Sí. Bueno, si no la vieron, la recomiendo. De alguna manera es un poco esto. Digo, a ver, yo muestro esto. Si a alguno de ustedes les impacta esto y lo hace, tengan la certeza de que eso se va a ir replicando. Y un poco de eso tiene que ver con cómo se va generando esa conciencia social. Digo, no hacemos el cambio en soledad, pero sí lo vamos generando quizás a veces en pequeña escala, y eso de a poquito se va desarrollando.
llevan a veces mucho tiempo, pero no es imposible. Eso para que lo tengan en cuenta. Lucas. Gracias, profe. De nada, Miguel. Lucas. Los puntos que aparecen en la diapositiva y una observación que yo tuve al leer las teorías crítico-traumativas. ¿Profe? A ver. Te escucho un poquito ¿Profe? ¿Me escucha? cortado. Ahí. Ay, no tengo problemas con el internet, así que si se escucha cortado, no la digo. ¿Profe? Bueno, ahí te escucho, pero sí, recién se cortó de nuevo. A ver, prueba. A ver. Hola, profe, Sí, ¿escucha? Ah, sí. bueno, bueno, es como lo que yo tengo una observación, digamos, que tuve al leer las teorías críticos transformativas, que está relacionado con lo que yo le dije al principio, de que, ¿por qué me dieron más esperanza? Porque, de hecho, muestran como algo que hacer, porque las teorías reproductivas lo que muestran, o sea, lo único que se limitan solamente a exponer a la escuela como, bueno, como a- a- como producto, aparato ideológico del Estado, como la otra teoría, me estoy trabando, La, la otra la teoría de la de, teoría de la enseñanza como violencia simbólica sí, o la esa, dualista. pero es dualista también, pero no muestran nada para superarlo, digamos, sino para decir esto pasa y no hay solución. Nosotros como docentes no vamos a poder salir de eso, somos esclavos de los capitalistas y eso. Pero en cambio, las teorías transformativas sí proponen, ¿cómo se dicen? Aportes pedagógicos, acciones para intentar superar, para intentar transformar. Esa Efect- sí. es como la diferencia más notable para mí. Y de ahí yo, por ejemplo, fui relacionando, como usted dijo y decía al principio, que es bueno relacionar las experiencias propias en el transcurso que uno tiene en el transcurso de la escuela, porque puede identificar las teorías. Y eso es algo que, yo, por ejemplo, sí te recomiendo a intentar relacionarlas, porque eso te ayuda mucho a comprenderlas. Definitivamente, y la sorpresa si hacen el ejercicio es que se van a encontrar con muchas de estas teorías, no con una sola. Definitivamente, en alguna práctica, en algún contexto en particular donde hayan transitado, se van a encontrar con todas estas teorías educativas, absolutamente con todas. Quiere decir que nunca van a encontrar algo puramente desde un lugar, sino que van a encontrar hibridaciones. Incluso, para que ustedes sepan, hoy actualmente sigue funcionando y gratamente el modelo de escuela tradicional, pero no el que estudiamos nosotros del siglo XIX, sino aquel que a partir de la década del 50, de mediados del siglo XX, empieza a realizar cambios y empieza a reconocer, ¿sí?, que la enseñanza tiene una proyección en el aprendizaje, por ende, no puede concebir al sujeto en forma pasiva, sino que ya la escuela tradicional, y esto para que ustedes ya más alegremente reconozcan también la escuela, el impacto de la escuela tradicional, ella misma, por la persistencia que tiene, es que buscó la manera de ayornarse, de actualizarse, ¿sí? Y es por eso que aún hoy sigue siendo uno de los modelos por excelencia que se reconocen en las prácticas de enseñanza. Gracias, Lucas, por el aporte. Tamara, Sí, todo profe, esto, sí, diga. sí, no, yo quería aportar en cuanto al tercer punto sobre la perspectiva transformadora de la teoría. Bueno, se ve que obviamente es muy superadora a comparación de la reproductivista, porque si bien va a reproducir las diferencias, las desigualdades sociales, se plantea ya la educación desde una perspectiva más esperanzadora, basándose siempre, digamos, en las teorías de Freire. Y me gustó mucho la parte donde dice que
si bien nosotros estamos bajo la opresión cultural, la imposición cultural, siempre la escuela va a ser considerada como un campo de lucha en donde se va a dar la posibilidad, se va a dar en realidad una grieta en donde se puede filtrar la capacidad para transformar la educación. Y por eso es que Freire habla de una escuela transformadora, pero que la capacidad para transformar va a depender de nosotros mismos, obviamente de los alumnos, de los docentes que puedan acompañar al proceso, y que tiene que ser un cambio consciente, tiene que estar planificado, organizado, es decir, Me encanta lo que estás diciendo, Tamara. Definitivamente esos son aportes básicos que tienen estas teorías. Lo que vos estás diciendo, yo no sé si están viendo estos dos puntos que tienen que ver con esta preocupación dentro de estas teorías por la distribución del conocimiento. Si el conocimiento es el elemento que permite generar esa conciencia, y ahí, por eso digo, buenísimos los aportes que venís dando, porque hablar de conciencia implica que, hay que ser, o sea, para darse cuenta de que algo, por ejemplo, no está bien, o que hay una realidad que se podría mejorar o modificar, se hace en el plano de lo consciente, si no, no se daría. Cuando uno se da cuenta, cuando hablamos de develar, desnaturalizar, ¿sí? Explicitar lo que sucede en un contexto concreto, implica eso, hacer consciente de que algo está pasando. Y eso lo vamos a ver como funciones, como esa función crítica de la educación de la que hablan en estas teorías. Ya llegamos a eso. Lo que sí quiero agregar, como puntos, es que un rol fundamental en estos aspectos y en el desarrollo de estas teorías, obviamente la tiene el docente. ¿Por qué? Porque si todos pasan por la escolaridad, un elemento importante para el desarrollo de estas teorías crítico-transformativas es el docente. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener la posibilidad de ofrecer ese conocimiento, de hacer que usen ese conocimiento, de que le den sentido a ese conocimiento, y que todo lo que aprendan, lo aprendan para aplicarlo a la vida y que les sirva y que les sea útil, y que les permita darse cuenta de qué es lo que pasa en la realidad. Cuando yo, por ejemplo, hoy estaban analizando, no sé, la clasificación, saponificación, o sea, cosas que tienen que ver con biología, y sin embargo uno trajo un ejemplo y dijo, bueno, a ver, ¿cómo lo podríamos poner en el ejemplo? Entonces yo me metí y le digo, busquemos un ejemplo de la vida cotidiana. ¿Cómo nos damos cuenta, ¿sí? de cómo uno genera o despide sales, o qué pasa con esas sales? Y entonces digo, bueno, sí, podríamos dar un ejemplo, otra, digamos, de la profe del curso, dice, un ejemplo sería qué pasa cuando ustedes corren. Estoy dando un ejemplo esto de cómo sí se pueden, en todos los ámbitos, en todas las disciplinas se pueden buscar ejemplos concretos de la vida. El hecho de poder mostrar eso es dar la posibilidad de construir un conocimiento, darle, digamos, la posibilidad de que los estudiantes utilicen ese conocimiento, y esa es la parte de entender la educación como una instancia de liberación. Si yo puedo usar ese conocimiento, lo puedo usar para mirar las cosas de otra manera, y para entenderlas de manera consciente, significativa, ¿sí? Acá quería pasar la diapositiva y te voy, buenísimos los aportes, Tamara, gracias. Gracias. Erika también levantó la mano, yo voy pasando la diapositiva, así Sí, no nos profe, queda, no, bueno, me dicen. para Diga. agregar un poquito de lo que usted está hablando al último, Sí. yo creo que eso, digamos, el aprendizaje de enseñar a partir de lo más próximo de los alumnos. Y de esa forma, Definitivamente, y yo les ellos contaba tienen un que, aprendizaje sí, más significativo porque toman conciencia de su entorno, digamos. sí, no tengo duda, eso cuéntenmelo ustedes en todo caso, y díganme si hay diferencia entre poder reconocer lo que aprenden en la práctica, ¿sí? Dentro de ejemplos que ustedes puedan encontrar y justificarlos y darles sentido. Digo, resulta más significativo, cuando uno habla de significativo es porque les significa algo, ¿sí? Que les resulta útil, que les resulta entendible, ¿sí? Y hasta uno dice, no, es fácil.
En realidad hay que ver cuán fácil, tiene que ver con ese proceso que ustedes hacen de poder reutilizar ese conocimiento para otros ámbitos que no es el específico, sino todo lo que aprendemos entonces en la escolaridad muere ahí. Tenemos después el título y murió ahí y no sabemos más nada. Bueno, eso es un gran desafío que ustedes van a tener cuando sean profes. ¿Mm? Acá estoy mencionando, estoy exponiendo esas categorías de análisis que les pueden haber llegado a dar generado dolor de cabeza, y digan, ¿en qué momento la profesora no nos da respiro cuando nos da a leer algunas cosas de pedagogía? Pero es todo lo que venimos diciendo, definitivamente. Estas categorías que se establecen para este grupo de teorías son las que nos llevan a entender o comprender que la escuela, ¿sí?, esto como espacio político y cultural, no es algo que es neutral, no se puede mantener neutral, porque así como la escuela se crea para una política en un contexto histórico y social determinado y económico determinado, sigue funcionando de la misma manera. Es decir, la escuela se crea desde un Estado para una sociedad en particular que va cambiando. Es decir, miren esa contrariedad entre ese primer modelo de escuela tradicional que entendía que la escuela iba solita atendiendo a los intereses de una política de Estado, y sin embargo es una política que se crea para un contexto específico. Y entonces, ¿qué sí es importante? Que estas teorías críticas lo que demuestran con el paso del tiempo es que la educación es funcional a un contexto histórico determinado, y que no escapa a eso, y que definitivamente se hace depositaria y por ende reproduce las ideas o políticas de turno, ¿sí? Es el espacio, digo, político porque responde a intereses concretos, y es el espacio cultural porque se transmite a través de la escuela aquellos elementos de la sociedad y de la cultura que se consideran más valiosos. Esas modificaciones se van realizando a medida o conforme a lo que se va considerando, que yo creo que, por ejemplo, con esta pandemia, definitivamente los contenidos mínimos que se establecen para ser transmitidos en la escuela se van a ver modificados. Y obviamente esto demuestra esa lucha de poder. Sabemos que el conocimiento es poder, y ese conocimiento transmite ideas determinadas. Entonces imagínense lo que va a generar post pandemia, una vez que estemos en condiciones como sociedad de superar toda esta cuestión sanitaria que estamos todavía atravesando. Bueno, seguramente hay algunos que van a tener la posibilidad de ponderar algunas cuestiones en relación a estos contenidos que van a reflejar esas ideologías. Es decir, nunca seamos ingenuos de decir, no, esto se analiza y se estudia en función de lo que para todos es importante. No, porque no todos tenemos la posibilidad de participar, y tiene que ver con esta noción de relativa autonomía también un poco, ¿no? Es decir, vos creo que era Erika, o no sé si Tamara, la que decía, no podemos escapar esa imposición cultural. Definitivamente no podemos escapar, porque imagínense, técnicamente es posible que toda la sociedad, piensen ustedes en Argentina, toda la sociedad puede participar en la definición o selección de lo que es importante que se enseñe en las escuelas. No. No, seguramente que no. Por eso digo, exageradamente piensen en toda la sociedad. Imagínense sentarnos a discutir nosotros y cómo podemos derrapar y que se nos vuele la hora si queremos discutir o ponernos de acuerdo que sería únicamente, si tenemos que unificar y decir que sería importante que aprendamos en pedagogía. Discutiríamos eternamente. Imagínense si eso tuviese que pasar a nivel nacional o provincial. Entonces, esto es lo que les quiero mostrar. Si bien la imposición es inevitable, es decir, en la búsqueda de representatividad podemos ver que hay especialistas de diferentes áreas, invitan, por ejemplo, yo les cuento, cuando se revisan los diseños curriculares, se realiza en la provincia, muchas veces, a veces en la provincia de Buenos Aires, pero se invita a referentes de las provincias, por ejemplo, y dicen, bueno, a ver, de Tucumán, que he tenido la posibilidad de trabajar con este ingeniero y profe en química, y
a él lo han invitado hace muchos años, en todas las veces que hubo revisión de los contenidos, y por ejemplo del área de física, de química como referente, o de ciencias naturales en general, lo invitaban a este ingeniero, este profe. Y lo mismo sé que pasaba con otras provincias. En otras provincias se llamaba un referente del área de lengua y literatura, otro en matemática, y así sucesivamente. Pero eso pierde de alguna manera representatividad. O sea que no escapamos a la imposición cultural, pero sí existen márgenes de relativa autonomía que permiten que no nos quedemos sujetos únicamente a eso que se nos muestra, sino que tengamos la posibilidad de cuestionar aquello o de ampliar la mirada sobre aquello que se da en forma unificada en la escolaridad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, Sí. chicos? Sí, profe. De todas maneras, podemos ir puliendo, pero fíjense que tiene un poco que ver con esta dialéctica teoría y práctica. ¿Qué quiere decir? Esto de mostrar que el conocimiento se va condicionando, se va modificando por la práctica o por contextos específicos, ¿sí? Es decir, que no hay nada que sea lineal. Siempre el conocimiento va a ir sufriendo modificaciones y está sujeto, fíjense el ejemplo que daba, si yo hoy la desaprobaba a la residente porque no pude completar la clase, porque se murió la clase, el sistema y todo, y digo, o la desaprobaba o entendía que hay un contexto que hay que contemplar y que la práctica, si es fíjense, la práctica, la enseñanza es una práctica, y si yo no entendía que había un condicionante, entonces no estaría siendo justa y definitivamente no me estaría enmarcando en estas teorías crítico-transformativas. ¿Sí? ¿Vale el ejemplo? Digo, Sí, así profe. como, la teoría nunca va sola. La teoría, y en este caso, cuando nosotros pensamos en el conocimiento, bueno, el conocimiento sí, es un marco teórico que se va construyendo, pero es en la aplicabilidad o es entenderlo en la práctica, el simple hecho de analizar la educación. Cuando uno analiza la educación, la analiza desde la teoría, pero sujeta a la práctica. Y uno ahí es donde ve desfases y dice, bueno, pero en realidad la teoría plantea esto, pero en la práctica pasa tal otro. Esos son los planos de análisis a los que los invitaba a hacer, tener siempre presentes el plano de lo ideal y el plano de lo real. ¿Sí? Miguel, levantaste la mano. Pasó eso. ¿Cómo? Con lo que usted Pasó está eso, diciendo, Sí. no, perdón, ¿qué? Habla Erika. No, perdón, Miguel, te dejo hablar a vos. Con respecto a lo que usted, gracias, Eric. Con respecto a lo que usted dice, también a mí se me viene la imagen, un momento de enseñanza y aprendizaje, porque esta persona que está haciendo la práctica está viendo en carne propia, en momento real, que también va a tener muchas cosas que resolver en su camino. Seguramente. ¿Era una pregunta? ¿Era un comentario? Estás muteado. Era un comentario, profe. Bueno. Hasta acá. ¿Cómo les fue con el texto? ¿Ayudó la explicación? ¿Tienen alguna duda puntual? Vos, Miguel, seguís con la manito levantada. Fíjense que, de alguna manera, y esto para que no se asusten, lo último, así como básico dentro de lo que es este grupo de teorías, es entender eso que buscábamos en las teorías anteriores. Y las teorías no críticas planteaban justamente esta idea de la educación con esa función de igualadora social. Y la misma práctica nos demuestra que no, que lejos está de ser igualadora, que en realidad tiene la posibilidad la escuela de brindar la igualdad de posibilidades en el acceso al conocimiento, pero que la práctica en realidad lo que demuestra es que es técnicamente imposible o ingenuo creer que es igualadora social. Hay diferencia entre hablar de brindar igualdad de oportunidades y de que sea igualadora social. Entonces, estas teorías crítico-reproductivistas que nos vienen a mostrar que en realidad la escuela
refuerza las desigualdades existentes porque justamente está lejos de poder garantizar un acceso al conocimiento que sea igual en tanto que hay un contexto que es condicionante. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad las posibilidades de acceso al conocimiento se brinda formalmente o en lo ideal, pero en lo real ustedes van a encontrar, y son los ejemplos que viene dando Miguel desde que comenzamos con pedagogía, y tiene que ver qué pasa, digamos, con el tipo de educación o el tipo de conocimientos que se brindan en las distintas instituciones. Si bien todos estamos sujetos a los mismos contenidos mínimos que se deberían enseñar, cada institución es un mundo. Y esto que decía Miguel, por ejemplo, de cómo hay algunas escuelas de las periferias, ni miran cerca la posibilidad de acceder a un colegio como el Gymnasium, que es un colegio preuniversitario, o sea, que depende de la universidad y que tiene una base de conocimiento muy importante, es decir, se rinde cursillos de ingreso, el conocimiento científico es condición sine qua non. Entonces, definitivamente es selectivo y no muchos hacen ese análisis. Y sin embargo, tiene que ver con esta igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento, pero nadie habla de la igualdad de oportunidades en la calidad del conocimiento al que se accede o que se tiene la posibilidad de transitar. Entonces ahí hablamos de esos trayectos de escolaridad paralelos, como nos contaba esa escuela dualista, que aún hoy persisten por el tipo de conocimiento, por la calidad del conocimiento que se imparten en las escuelas. Y que eso habla del derecho a la educación. Cuando uno habla y defiende el derecho a la educación, está mostrando que se transmite un conocimiento y un saber que es de calidad, en tanto me permite utilizar ese conocimiento para mejorar no solo mi vida, sino los entornos en los cuales transito. Y de esto habla la función crítica de la educación, que lo desarrollan como en 3 niveles, y es un poco lo que yo le decía a Tamara que resaltaba el aporte. ¿Por qué? Porque para hablar de que la escuela o que de la educación promueve esa función crítica de la educación, se tienen que dar estos 3 niveles, es decir, a partir de esa distribución del conocimiento se tiene que generar un pensamiento crítico. El pensamiento crítico tiene que ver con esa construcción teórica que vamos haciendo a medida que vamos aprendiendo, ¿sí? Esto de que cuando yo les insisto de que hay que fundamentar las ideas que voy dando a partir de lo teórico, bueno, eso es lo que tiene el pensamiento crítico. Tengo que tener esas herramientas que me permiten justificar o explicar por qué sucede esto. Y en teoría, el hecho de poder yo describir o explicar por qué sucede tal cosa o por qué este fenómeno es así, es lo que me hace ser consciente. Estoy, digo, mostrando, cuando digo develando, desnaturalizando o explicitando algo, objetivando, quiere decir esto, soy consciente de que algo está pasando. Y si soy consciente, miren cómo estoy nombrando estas 3 etapas o niveles, si soy consciente de ello, automáticamente estoy habilitado para tomar decisiones y actuar. Y esto un poco tiene que ver esa proyección del futuro, esa utopía de la que habla Freire, no utopía en términos de inalcanzables, sino utopía en términos de posibles realidades. Y entonces es, ¿en qué lugar nos quedamos? Digo, saber que algo no está bien es como decir, si todos hubiesen estado muy complicados y nadie hubiese podido responder a ninguna consigna en pedagogía, para mí hubiese sido tomar conciencia de que hay algo que se debe modificar para poder salir de esa situación. Las explicaciones hubiesen podido ser varias, ¿sí? Porque los chicos no estudian, porque yo no estoy explicando bien el tema, porque los textos que estoy proponiendo no son claros. Digo, hay muchas lecturas que podría haber hecho, pero eso, en teoría, me tendría que poder llevar, no solo a quedarme con esa lectura de por qué pasa esto, por qué los chicos desaprueban pedagogía, sino qué puedo hacer para que los chicos aprueben pedagogía. ¿Se entiende esto? Esos son estos 3 niveles o etapas que dan cuenta de que hay una función crítica que cumple la educación. No sé si ayuda, doy 5 minutos para si quieren hacer alguna preguntita, y si no, estamos por hoy, no vamos a abrumar más. No voy a abrumar más.
¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? Cric, cric, cric. Bueno, si no, los dejo procesando. Yo insisto que lamento que no se haya grabado, espero que hayan tomado apuntes. Si hace falta, compartan con algunos de los compañeros que no pudieron estar hoy. Veré de subir otra explicación si hace falta. Y los estoy leyendo en la medida que planteen algunas dudas puntuales, para que quizás, si plantean algunas dudas, nos podamos encontrar el jueves, aunque sea un ratito, y poder despejarlas en función de estos aspectos que acabo de remarcar. Esto es como para volver a fijar esas categorías o puntos o conceptos a partir de los cuales ustedes puedan organizar la información en relación a las teorías crítico-transformativas. Pero a pesar de que poquitos se animaron a hablar, me encanta lo que escuché y espero que les haya generado lo mismo al resto de sus compañeros. Sí, ahí estoy leyendo lo que me planteas. No tengo problema en subir esta diapositiva, la usé únicamente como referencia, pero si creen que les puede servir, yo lo paso. ¿Mm? Bien. Bueno, gracias chicos. Gracias a usted, profe. Ha sido un gusto Gracias, verlo. profe. Gracias, profe. No hay Buenas dudas, noches. lo que puedo hacer es proponerles algún trabajito el jueves para ver cómo están con estas teorías. Les prometo que no va a ser como el anterior. Bien. Profe, Bueno, ¿qué mañana profe. tenemos? ¿Usted algo? Sí, mañana tenemos problemática. Bueno. Por eso Hay había que ver algo, preguntado, ¿cómo? hay que ver algo para esa materia. Sí, envié un documento que no es Bueno. largo, es súper ameno. Había dado ahí una consigna para que ustedes compartan en relación a ese texto, bueno, que es muy oportuno, digamos, había sido muy oportuno para hoy, es un documento escrito el año pasado, en lo que era, digamos, insisto en esto de que fue escrito el año pasado en los momentos donde no se avisoraba todavía la vuelta, o sea, es previo a la vuelta a la presencialidad, pero bueno, tiene aspectos que son como básicos y que hoy están como muy presentes, así que mañana... No lo había visto, disculpe, por eso preguntaba. No, no hay problema. Tienen tiempo porque es cortito el documento. Así que para el que todavía no... Sí. Gracias. ¡Ay, ídola total! Sí, genial. Mira, no los quise molestar porque entiendo que no todo, para todos es sencillo, pero siempre que yo aviso si no puedo grabar, así que el que pueda es bienvenido. Espero que todo les sirva, así que sí. Yo antes de la clase, volví a quejarme de que me solucionen urgente lo de la grabación. Así que gracias, Sofi. Bueno, chicos, los desocupo, así aprovechan el tiempo y pueden ponerse al día con el resto de las cosas. Nos estamos encontrando, si Dios quiere, prontito. Que estén muy bien.